Y amén. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, la voluntad de Dios. Como mencioné antes, hemos estado teniendo una serie de enseñanzas en las cuales hemos tratado de llevar paso a paso cada uno de esos temas, vamos a decir, empezando desde el tema número 1, ¿verdad? Para aquellos que no conocen la palabra de Dios, hablando de las verdades vitales y hablando también de hábitos espirituales. Vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, de cosas que necesitamos saber y que necesitamos conocer. Bendito sea el Señor. Y una de esas cosas que necesitamos conocer una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, una vez que hemos aceptado su palabra y hemos obedecido su palabra, nos es necesario conocer la voluntad de Dios. Aunque ya hemos visto que parte de la voluntad de Dios está en cada una de esas enseñanzas que hemos visto hasta hoy. Y en este tema vamos a ver que muchas veces nosotros experimentamos, ¿verdad?, en nuestro andar, en la vida, ¿verdad?, que queremos conocer, ¿verdad?, el futuro o queremos conocer los planes o el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero muy pocas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí hoy? La voluntad de Dios muchas veces para nosotros no coincide con lo que nosotros deseamos o con nuestras emociones o lo que hay en nuestro corazón como planes o propósitos que tenemos o metas, ¿verdad?, que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra voluntad terrenal. ¿Por qué? Porque es diferente a lo que Dios, ¿verdad?, nos enseña en su palabra. Nuestra voluntad es algo limitado. Sin embargo, la voluntad de Dios es una voluntad divina, es eterna, es perfecta y es santa. Y a veces pensamos solamente nosotros en forma pues natural o de acuerdo, ¿verdad?, a nuestros pensamientos. A veces queremos pensar en cosas a largo plazo, o debemos a veces nosotros pararnos un poquito a comprender y atender, o más bien que entendamos cuál es esa voluntad que Dios tiene. Pararnos un momento y preguntarnos, ¿cuál es tu voluntad hoy para mi vida? O tal vez preguntarnos, ¿qué deseas formar en mí en este día? ¿Qué debo de hacer para obedecerte hoy? ¿Qué debo dejar atrás? ¿O qué debo de hacer para agradarte? Son muchas preguntas, ¿verdad?, que pudiéramos hacerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, diariamente, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad?, al caminar en este mundo que es pasajero. Entonces Dios no solamente quiere bendecirnos, es lo que nos va a traer la enseñanza el día de hoy, que no solamente Dios quiere bendecirnos, sino que Él quiere transformarnos, Él quiere guiarnos y quiere formar en nosotros ese carácter de Cristo en nuestra vida, ese carácter, ¿verdad?, de ese Dios que se humanó, ¿verdad? Ya vimos la enseñanza de que Jesús es Dios, ya vimos, ¿verdad?, cómo ese Dios se despojó, ¿verdad?, y se hizo hombre para venir a enseñarnos una vida, para enseñarnos el camino. Amén. Y bueno, pues vamos a leer qué nos dice Mateo 7:21. Bueno, la base principal de este estudio se encuentra en Romanos 12:2. Primeramente vamos a leer eso. Discúlpenme que ando un poquito como que se me quiere ir la voz, pero aquí andamos. Amén. Con la ayuda de Dios. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, esta es la base principal de nuestro estudio del día de hoy. Y vemos aquí, ¿verdad?, una serie de palabras, ¿verdad?, que vamos a tratar de desglosar a través de este estudio. Estas palabras que nos invitan a avanzar, nos invitan a marchar, a caminar, a obedecer y alinearnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su voluntad es agradable y perfecta, como lo vemos en el texto principal de esta enseñanza. Pero vamos a leer lo que nos dice Mateo 7:21, donde vamos a ver que la voluntad de Dios requiere de obediencia. Y nos dice así Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos aquí que no basta solamente con hablar de Dios. Muchos de nosotros, antes de conocer a Dios o antes de entender quién era Dios, antes de entender los propósitos de Dios en nuestra vida, pensábamos que porque hablábamos de Dios o decíamos, no, sí, yo creo en Dios, como cada uno de nuestros amigos que pudieran decir, no, pues sí, yo conozco, yo sé que hay un Dios, yo sé que eh, alguien pagó por mis pecados, ven a Jesús, ¿verdad? A un crucificado, ¿verdad? Lo ven en una cruz de madera y reconocen. Pero nuestro Señor nos quiere hablar en este día acerca, ¿verdad? De la verdad de ser su discípulo, que no solamente nosotros, como dice aquí este versículo, no todo el que le dice Señor, Señor, o no todos los que digamos, oh sí, yo creo en ti, Señor, oh sí, Dios, yo te sigo, no, sino que realmente aquí lo que dice, el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí nos habla de que esa voluntad de Dios requiere de nosotros obediencia. Debemos de hacer su voluntad, ser obedientes a su palabra. No solamente podemos decir Señor, Señor, sino hacer lo que ese Señor requiere de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces la obediencia, cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, empezamos a demostrar en nosotros ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida. Empezamos, ¿verdad? Con nuestra obediencia a demostrar que nos rendimos delante de su presencia. Eh, Empezamos a experimentar fe más allá de lo que podemos decir con nuestros labios, ¿verdad? Empezamos a depender de Dios. Pero a veces, muchas veces queremos las promesas de Dios sin caminar en su voluntad. Y la voluntad de Dios no siempre será cómoda, pero siempre será correcta. Como lo vimos en el primer versículo que leímos o en el primer texto que leímos, ¿verdad? Que es agradable, que es perfecta, aunque para nosotros o para nuestra mente o nuestro corazón hay cosas que Dios nos pide que se nos hacen difíciles. Por eso decimos que no siempre hacer la voluntad de Dios nos puede ser algo cómodo, pero Dios nos quiere enseñar que cuando nosotros lo hacemos como hijos obedientes o como nosotros cuando, como un ejemplo lo voy a tratar de explicar en esta hora, como cuando nosotros como hijos en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestros padres que nos enseñan, que nos guían, podemos decir, oh sí papá esto, o papá el otro, pero resulta que papá me pone una regla de llegar temprano o me pone una regla de no debes de ir a tal o cual parte, pero yo desobedezco. Así sea mi padre, ¿verdad? En ocasiones a veces nos rebelamos. Entonces, de la misma manera, conforme vamos alejándonos de la voluntad de Dios, empezamos a alejarnos de ese deseo del Señor de que le sirvamos, de ese deseo del Señor de transformar nuestra vida. Entonces requiere de obediencia. Esa voluntad de Dios requiere de obediencia de nuestra parte, ¿verdad? Como podemos ver aquí en este versículo, no solamente porque le digamos, Señor, ya lo ganamos, o ya estamos, ¿verdad? O ya ganamos el cielo, ¿no? ¿Verdad? Debemos ser obedientes a su palabra. También otra de las cosas que podemos ver acerca de la voluntad de Dios es que transforma nuestra mente. Leamos lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis, que es el texto que leímos al principio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios no puede entenderse con nuestra mente natural, ¿verdad? Aquí está hablando por medio de una renovación de entendimiento, ¿verdad? Y eso procede de esa buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. El mundo, sin embargo, nos enseña o cuando estábamos, ¿verdad? Caminando sin dirección en nuestra vida,
fácilmente podíamos alinearnos a lo que dice este mundo, ¿verdad? Que te dice, haz lo que sientas, sigue tu corazón, piensa primero en ti. O frases, ¿verdad? De otro tipo, ¿verdad? Que bueno, a mí nadie, yo soy así, y así soy, así me voy a morir. Nadie puede cambiarme, etcétera. Tenemos muchas expresiones pudiéramos haber tenido y muchas expresiones nuestros amigos hoy en día. Tal vez esto te suene parecido a lo que piensas o a lo que en ocasiones has escuchado y que te invitan a decir, vive la vida una sola vez, que al cabo, ¿verdad? Ya haz lo que quieras porque solamente se vive una sola vez. Pero hemos visto a través de la palabra de Dios que no es así. El hombre se alejó de la voluntad de Dios y hizo una brecha, un abismo entre Dios y el hombre. Y entonces entendimos que necesitábamos un Salvador, que necesitamos corregir nuestra vida, que necesitamos renovar nuestra mente, transformar nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, en su palabra hay expresiones, así como en el mundo hay expresiones, ¿verdad? De que el mundo ruede, haz lo que sientas, sigue tu corazón. En la palabra de Dios nos dice, niégate a ti mismo, sígueme, confía en mí. Bendito sea el Señor. Podemos ver cómo la palabra de Dios tiene un lenguaje diferente. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios corrige nuestra forma de pensar, nos procesa, nos moldea, nos va transformando esa mente y nos perfecciona. Entonces a veces Dios no cambia primero nuestras circunstancias, como muchas veces pensamos, ¿verdad? Cuando llegamos al camino de Dios, pensamos, oh, todo se va a resolver, todo es un camino o un lecho de rosas, pero no es así, amigo, no es así, amiga mía, no es así, hermano y hermana. Hemos aprendido que el caminar en Cristo es un proceso y vamos conforme, vamos caminando en el Señor, Dios va moldeando nuestra vida, Dios nos va cada día perfeccionando. Amén. Va transformando nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca de nosotros, transformar este corazón para hacer su voluntad en nosotros, para que permitamos que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Otra de las cosas que sabemos acerca de la voluntad de Dios es que cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros transformamos nuestra mente y nuestro corazón, venimos a ser parte de su familia. Y eso lo podemos leer en Marcos 3, 31 al 35, que dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la familia en cuanto a la carne, ¿verdad?, a María y a los hermanos carnales de Jesús en cuanto, ¿verdad?, a su naturaleza humana. Dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces cuando él responde esto, se dirige a los que estaban sentados ahí, refiriéndose a ellos como si fueran su madre o sus hermanos. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos hace pertenecer a su familia. Nos hace formar parte de ese cuerpo. Ya vimos en los estudios anteriores acerca de que nosotros somos el templo de Dios. Vimos que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos esa familia, ¿verdad?, que venimos a pertenecer, tenemos una identidad en Dios y venimos a pasar
a ser parte de la familia de Dios. Eso cuando nosotros obedecemos y cuando actuamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces la obediencia para Dios es bien importante porque crea esa comunión con Él. No somos hijos solamente por palabras, sino por caminar conforme a su voluntad. Dios busca entonces personas sensibles a su voz, disponibles a su voluntad, disponibles a hacer, ¿verdad?, lo que a Él le agrada. Él busca personas con corazones humildes, rendidas a su voluntad. Gloria a Dios. Otra cosa acerca de la voluntad de Dios es que requiere paciencia y perseverancia. La voluntad de Dios requiere paciencia y perseverancia. Hebreos 10, 35 al 36 nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué bendición que nosotros podamos, ¿verdad?, confiar y depositar, ¿verdad?, nuestra confianza o nuestra fe en ese Dios grande y poderoso, el cual nos dice aquí en esta palabra: no pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón. El cual te dice: es necesario que tengas paciencia, porque una vez que hacemos la voluntad de Dios, obtenemos sus promesas. Entonces requiere de paciencia y perseverancia. Perseverancia es esperar confiadamente en Él. Eso es voluntad de Dios, que aprendamos a esperar en Él. Vemos aquí en esta imagen, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, en un lugar desértico ahí, una plantita que me imagino, ¿verdad?, que puso algunas semillas, pero esta brotó. Tuvo que tener paciencia para ver el fruto, ¿verdad?, de esa semilla. Como cuando trabajas en tus plantas y trasplantas o pones una semilla, no va a nacer de la noche a la mañana. Tienes que tener paciencia, tienes que perseverar, y esa perseverancia te lleva a tener cuidado, te lleva a regar esa semilla, te lleva a cuidar, ¿verdad?, de lo que pudiera, ¿verdad?, matar esa semilla. Te lleva a tener, ¿verdad?, a lo mejor un horario para ir a regar, ¿verdad?, esa tierra. Entonces lo mismo en la palabra de Dios. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. Debemos de ser perseverantes. Entonces muchas veces nosotros queremos respuestas rápidas o a veces queremos que Dios trabaje, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos, pero no es así. Dios nos pide confianza. Dios nos pide paciencia y Dios nos pide que confiemos en sus promesas. Entonces, una vez que nosotros obedecemos y después de perseverar, podemos permanecer fieles a Él. Una paciencia también es parte de la paciencia, también es parte de la voluntad de Dios. Dios no llega tarde. Él obra conforme a ese tiempo perfecto. A veces nosotros queremos ver una respuesta rápida a nuestras necesidades. Pero quiero decirte que es importante que aprendamos a esperar en Él. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Otra de las cosas que nos hablan de la voluntad de Dios es que nos separa del mundo. En 1 Juan 2, 15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo te puede ofrecer placer, pero ese placer es temporal. Pero Dios te ofrece algo eterno. Gloria a Dios. Dice aquí que los deseos ¿cómo dice aquí? Los deseos de los ojos y los deseos de la carne y las cosas de la vida, aquí la vanagloria de la vida, son pasajeras.
podemos en un momento a lo mejor, ¿verdad?, disfrutar de algo, ¿verdad?, que nos ofrece el mundo, pero el resultado de lo que viene después a lo mejor nos va a separar de Dios y Dios no quiere eso. Dios nos habla, ¿verdad?, que debemos de amarlo a Él, porque si nosotros amamos las cosas de este mundo, dice aquí, que el amor del Padre no está en Él. Y esto es a veces difícil, ¿verdad?, de poder comprender, pero esa voluntad de Dios nos aparta, nos santifica, nos prepara. Amén. En Santiago 4:4, que es parte de esto mismo, que la voluntad de Dios nos separa del mundo, en Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que no le vamos a hablar a nuestro amigo, que no le vamos a hablar a nuestra familia, sino que no vamos a participar de aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, que aquellas cosas que antes practicábamos ya no las hagamos, que ya no pensemos como antes, sino que empecemos a caminar en Dios. No podemos caminar con Él y al mismo tiempo amar aquello que destruye nuestra comunión con Él. Y eso es lo que nos quiere enseñar a través de su palabra acerca de su voluntad, que Él nos separa, que Él nos guarda. Vemos aquí una imagen, ¿verdad?, de una persona que en medio hay un camino, ¿verdad?, y alrededor hay muchas cosas negativas, sombras. No sé, aquí por ejemplo vemos a alguien con armas, vemos a gente tirada, a gente indigente y oscuridad. Entonces Dios no quiere que caminemos en oscuridad. Dios quiere llevarnos por ese único camino, como vemos aquí está alumbrado este camino, ¿verdad? Pero vemos que nomás va Él solo. ¿Quién va caminando por Él? Solamente aquel, ¿verdad?, que hace la voluntad de Dios. Entonces Dios no solamente quiere usarnos, quiere limpiarnos, quiere santificarnos. Eso significa apartarnos del pecado. Por eso la voluntad de Dios nos separa del mundo, o sea, de las cosas que no son buenas para nuestra vida, porque al final es camino de muerte, porque al final destruye nuestra vida. Entonces Dios nos quiere invitar a través de su voluntad a caminar en pureza, a caminar, ¿verdad?, reflejando la gloria de Dios. La voluntad de Dios no es solamente hacer cosas para Él, sino parecernos cada vez más a Él. Como nosotros, ¿verdad?, como hijos, ¿verdad?, nos parecemos a nuestros padres, a nuestra familia, ¿no? La voluntad de Dios también, como parte de esa separación, es nuestra santificación. En 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 3, nos dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación aquí en este contexto no habla, ¿verdad?, como cuando un hombre o una mujer, ¿verdad?, tienen intimidad, ¿verdad?, con alguien que no es su esposo o su esposa o su pareja. Aquí está hablando, ¿verdad?, cuando nosotros, como parte de la familia de Dios, como sus hijos que ya han sido lavados, nos apartamos y hacemos cosas, ¿verdad?, que no son agradables a Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Tesalónica, por eso se llama el libro de Tesalonicenses, les recuerda, ¿verdad?, que de la manera que aprendieron es conveniente que ellos se conduzcan.
¿Para qué? Para agradar a Dios. Y así dice, abunden más y más. Quiere decir que cada día estemos más llenos de esa presencia de Dios, cada día estemos más caminando en Él, porque dice que ya sabéis de las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Y esta instrucción viene de Jesús. Pues es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para apartarnos, para santificarnos en Él. Entonces, parte de su voluntad es que seamos santificados en Él. Otra de las cosas que encierran su voluntad es vivir agradecidos y en oración. En 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, nos dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida es que estemos siempre gozosos, que oremos sin desmayar, sin cesar, o sea, que seamos constantes, así como vimos, ¿verdad?, que debemos de ser perseverantes y confiar en Dios, debemos de orar de la misma manera. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, aunque existen o existan luchas en nuestra vida, necesitamos seguir orando, seguimos a nosotros como hijos de Dios, seguimos adorando a Dios, no importan las circunstancias que hay a nuestro alrededor, debemos de ser agradecidos, porque es parte de esa voluntad de Dios, que en todo tiempo estemos gozosos, que todo tiempo oremos, que en todo tiempo demos gracias a Dios. Dice en todo, no dice nada más cuando estés feliz, no nada más cuando todo vaya bien, no nomás cuando tengas u obtengas el trabajo que estabas esperando, no solamente porque te sientes bien físicamente, lleno de salud, lleno de fuerza, no, sino en todo tiempo, aún en los momentos que te sientas débil, aún en los momentos que te sientas triste, aún en los momentos en que no puedes ver respuestas. Ahí Dios quiere que nosotros entendamos que su voluntad es que estemos siempre gozosos y agradecidos por todo. Una persona alineada con la voluntad de Dios no vive solamente por sus emociones, no vive dominada por la amargura, por la tristeza. A lo mejor dices, no, pues yo no estoy agradecida porque estoy enojada. En este momento estoy enojado porque no salieron las cosas como yo quería. Está hablando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a una reacción ante una situación en su vida. Entonces, Dios no quiere que vivamos dominados por amargura ni por nuestras emociones, sino que vivamos confiados aún en medio del dolor, aún en medio de cualquier necesidad en nuestra vida, siempre estar agradecidos, porque es parte de su voluntad. Una cosa más acerca de su voluntad es amar. Y lo podemos ver en Juan 13, del 34 al 35. Nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La importancia del amor como parte de su voluntad. No podemos decir que hacemos la voluntad de Dios si nosotros vivimos con odio, con orgullo, con división en nuestro corazón, con falta de perdón. Aquí nos habla que la evidencia de que Dios está en nosotros es el amor y que vivamos en amor, que estemos, ¿verdad?, en esa comunión constante unos con otros. Y aún, fíjense, Dios nos pide algo más que para nosotros es difícil. Dice, ama a tu enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad?, esa labor o esa tarea que Dios, ¿verdad?, te pide y que para nosotros tal vez sea difícil, a lo mejor orar por alguien que me hizo daño, o a lo mejor decir, lo presento delante de ti, Señor, aunque me dañó mi corazón, aunque
defraudó mi confianza, aunque sucedió esto o esto otro. Dios te pide que ames. Aleluya, y es parte de esa voluntad, de parte de Él. Y dice, además de esto, que al amar a nosotros de esta manera, nosotros nos convertimos en sus discípulos. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces ahí está la evidencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando amamos a nuestros semejantes. Cuando no solamente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, sino a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no vamos a desearle el mal, porque yo no quiero el mal para mi vida. No vamos a actuar egoístamente, o no nos vamos a enfadar porque alguien logra o tiene éxito en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Otra de las cosas que hablan acerca de la voluntad de Dios es predicar y hacer discípulos. Una vez que hemos demostrado y que hemos adquirido ese conocimiento, que hemos aprendido su palabra, el propósito de llegar al camino de Dios en tu vida es que hagamos lo mismo que hicieron con nosotros, que llevemos esa luz a las naciones, que seamos útiles en su camino. Y una de las cosas que forman parte de la voluntad de Dios es predicar y hacer discípulos. Mateo 28, del 18 al 20 nos dice así. Gloria a Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la voluntad de Dios no es que guardemos el evangelio o que nos guardemos, yo ya soy salvo, yo ya conocí de Dios, yo sé que Dios me ama, me gozo estando en su presencia, me gozo reuniéndome en la iglesia. No, Dios nos habla que salgamos al mundo, a que llevemos su palabra, que hagamos uso de lo que Dios nos ha dado para compartir esta bendición, y es parte de su voluntad, hacer discípulos en todas las naciones. Y hoy, en este momento, estamos haciendo esto. En este momento estamos invitando a los demás a que se unan a este propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Para ti, amigo y amiga, Dios te está llamando una vez que has aprendido, una vez que has sido enseñado, una vez que hemos visto cada una de las verdades vitales, una vez que has aceptado al Señor en tu vida. Tenemos un trabajo como hijos de Dios y es hacer su voluntad, y en su voluntad pues está todo lo que hemos visto, que la voluntad de Dios nos hace amar, que la voluntad de Dios nos hace ser agradecidos, que la voluntad de Dios nos santifica. Ya vimos que la voluntad de Dios nos separa del mundo, que la voluntad de Dios nos hace ser pacientes y perseverantes, que la voluntad de Dios nos hace parte de su familia. Pero todo esto con el propósito más hermoso, que es llevar su palabra y hacer discípulos a las naciones. Esa es la voluntad también de Dios, y es agradable y perfecta, como lo leímos, ¿verdad? En nuestro texto inicial, ¿verdad? Entonces fuimos llamados para anunciar esa esperanza. Somos portadores de una esperanza, hablar de Cristo, discipular, servir, llevar a la luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas, de esta oscuridad en este mundo. Esa es parte de la voluntad de Dios, y es parte de ese propósito y ese llamado que Dios hace a tu vida hoy, amigo y amiga, y a cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad? Que sabemos, ¿verdad? Que en ocasiones se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido llamados? Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos recordar
¿verdad? Que debemos de darle gracias por todo y a actuar conforme a su voluntad. Dios nos está llamando a hacer su voluntad, así que debemos de responderle al Señor con cada una de esas preguntas que nos hicimos al principio. ¿Cuál es la voluntad que tienes para mi vida, Dios? Esa pregunta, ¿verdad? Se responde con una oración diciendo, Señor, úsame. Señor, enséñame. Señor, moldéame. Señor, instrúyeme. Y todo esto está en su palabra y es parte de su voluntad. Señor, bendíceme para bendecir a otros. Señor, abre puertas. Señor, podemos hacer infinidad de oraciones no tan largas ni tan cortas tampoco, pero ahí mostramos, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón y ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero ante todo debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a hacer tu voluntad aunque no se parezca a la mía? Aunque sea diferente a lo que yo pienso, aunque vaya en contra de mi voluntad, de mis deseos, aunque vaya en contra de eso que me pides. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios muchas veces es incómoda, como lo dije antes. Rompe nuestros paradigmas, rompe nuestro orgullo, cambia nuestra dirección y nos saca de nuestra comodidad. Bendito sea el Señor, porque la voluntad de Dios siempre será, como leímos en un principio. Aleluya, es agradable y es perfecta. No nos debemos de conformar a este mundo. Entonces, si nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, vamos a avanzar, vamos a marchar, vamos a caminar y obedecer alineados a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros caminamos bajo su voluntad, jamás estaremos fuera de su propósito. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza, ¿verdad? Por recordarnos acerca de su voluntad. Dios hasta hoy nos ha acompañado, nos ha ayudado a avanzar a través de su palabra, nos ha hecho caminar, nos ha hecho marchar y obedecer conforme nuestro corazón se alinea a su palabra. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios les bendiga. Espero que les sea de bendición. Compartan esta palabra y recordemos esa voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Dios les bendiga.